Nordeste Radio. La voz del nordeste de Segovia. Amigos, muy buenos días y bienvenidos a Nordeste Radio. Parece que el tiempo va mejorando, a ver si poco a poco conseguimos subir estos graditos, porque por lo menos aquí en Riaza hace frío. Vamos a saludar a una escritora, ya verá, le va a encantar. Maika M. Molina, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal estás? Bien, contenta de estar aquí. Hoy nosotros de poder estar contigo, porque vamos a hablar un poquito de ti, si te parece. Llevas ya 6 libros escritos, ¿no? Sí. Se- Bueno, se- 6 libros publicados. Sí, publicado. Bueno, si escrito supongo que los escritores tienen mucho que sí, que no, que lo hago, que lo deshago, y todos de distintos géneros. Sobre Sí, todo es cierto. dedicado a la superación, sobre todo, casi todos. Exacto. Ujú. Y ahora de repente dices, voy a cambiar, voy a dar un giro y voy a escribir un libro que se titula ¿Quién es Raquel? Y es un libro erótico. Sí, es una novela erótica, pero también tiene un trasfondo de superación. Ajá. Y, Así que va englobado en mi estilo de escribir. ujú. Y además también hay pues como un cierto enigma que está continuamente guardado porque, no sé, en la sinopsis pones que no es bueno hacer tratos bajo los efectos del alcohol. ¿Qué es lo que ocurre? Cuéntanos algo. Sí. Bueno, a ver, ya, pues ya sabemos que el alcohol nos induce a hacer cosas que normalmente no haríamos, ¿no? Ujú. Entonces, en este caso, el protagonista pues tiene un momento en el que tiene una excesiva ingesta de alcohol y bueno, suelen decir que los niños y los borrachos dicen siempre la verdad, ¿no? Sí, es verdad, eso es Entonces, verdad. pues en este caso quizá pues se le cae la máscara que lleva de machito ¿no? y de mujeriego pues dice cosas que luego él ni recuerda haberlas dicho, ¿no? Y Ujú. entonces pues hace un trato con una mujer y luego él no recuerda cuál es el trato y entra en el fuego, ¿no? Para ver qué pasa. Caramba. Y el trato, bueno, no vamos a hablar del trato, claro. ¿No? Ni de la mujer, que también es un enigma. Sí, es un enigma desde el principio y bueno, yo creo que quizá es la parte que más engancha en la historia, ¿no? El querer saber, ¿no? Quién es, como dice el título, quién es Raquel. Ajá. ¿Qué te iba a decir? Tú llevas, o te iba escribiendo poesía, llevo escribiendo mucho de hace mucho tiempo. Hablas de novelas fundamentalmente de superación. ¿Por qué ese sentido de la superación? ¿Crees que la gente necesita esa fuerza diaria para continuar? Sí, lo que yo he ido viendo a lo largo de los años y por experiencias propias es que a nivel social el ego tiene mucha influencia sobre nosotros, ¿no? Ujú. Entonces vivimos y actuamos de manera automática. Entonces el volverse conscientes de quiénes somos y lo que podemos llegar a ser al margen de lo que nos digan los demás, pues es un punto a favor, ¿no? Y es un paso hacia una superación personal que tiene que tener cada uno. Ujú. Hay aquí frases tuyas que si te parece voy a leer alguna, como cada día tienes una cita contigo mismo, no olvides acudir. Sí. ¿Qué quieres decir con esa cita? Bueno, Quizás a que ver, no nos a veces queremos... nos implicamos demasiado con los demás, Ujú, intentamos agradar a los demás y en muchas ocasiones eso nos hace sufrir porque no estamos en nuestro nivel emocional que deberíamos estar, ¿no? Entonces el tener una cita con uno mismo y el aprender a quererse y respetarse a uno mismo, pues siempre te lleva a un nivel mayor de emotividad dentro de la alegría, ¿no? Y el bienestar que permite que luego tú puedas estar con los demás y tratar con ellos desde otro nivel, ¿no? Y que ujú. no te afecte ni caiga encima tuya pues la basura emocional de los demás, ¿no? Sí, Y no tienes por qué estar fingiendo el agradar y querer quedar bien con los demás cuando realmente estás bien contigo misma. claro. Además que en ocasiones nos cuesta mucho trabajo asumirnos, ¿no? Sí, Es decir, sí, y en según qué partes o según qué círculos sociales quizás nos cuesta más. ujú.
Bueno, ¿quién es Raquel? La verdad es que el título apunta y bastante bien. ¿Qué te iba a decir? Ha habido un tiempo en que quizás estaba las novelas eróticas, las novelas románticas, como un poco denostadas, como diciendo, bueno, no es una gran literatura. Y en cambio están resurgiendo, llevan un tiempo en el que están resurgiendo y mucho. ¿Por qué crees que es? Pues creo que porque poco a poco la mujer se va empoderando, ¿no? Porque yo creo que es la mujer la que más lee la novela romántica, ¿no? Ujú, Que no quito que haya hombres que las lean, ujú, pero parece que poco a poco se va empoderando y se va haciendo consciente de sus capacidades y de su poder como mujer, ¿no? No como su poder para estar por encima de, ¿no? no, sí, Sino para igualarse claro. al resto de las personas como seres humanos, Sí, sí. ¿no? Entonces, yo creo que ese punto es el que hace que la novela erótica haya empezado a tomar otra vez auge. Ujú. Sí, pues la verdad hubo tiempo en que tuvo mucho auge, luego parece como que cayó y ahora ha vuelto a resurgir. ¿Qué crees que buscamos cuando leemos una novela erótica, una novela romántica? Bueno, realmente lo que buscamos, pienso yo, Ujú, a mi modo de verlo, son sensaciones, ujú, porque lo que es el sexo en sí lo podemos tener, ¿no? Y podemos tener las emociones, porque son parte nuestra, ¿no? Pero las sensaciones son las que nos faltan. ujú, Entonces, yo creo que eso es algo que dentro de la novela romántica y más en la novela erótica es lo que se puntualiza, ¿no? Esas sensaciones que parece que se están dejando de lado por mantener el equilibrio entre el sexo y las emociones, ¿no? ujú. Entonces, las sensaciones son muy importantes y es el punto de unión entre esos dos. Quizás nos falta en la sociedad actual ahora mismo a las personas, nos falta ese nivel de sensaciones, ese nivel de espiritualidad. Y al decir espiritualidad no me refiero en absoluto a religión, sino de No, no, espiritualidad, no, no, para nada. de sensaciones, de conocernos, de conocer a las personas que nos rodean, el profundizar un poco entre nosotros. Eso es. Eso es lo que falta y yo creo que es lo que se encuentra, ¿no? en las novelas y que uno va absorbiendo, ¿no? Ya que no lo puede absorber de los demás que le rodean en la sociedad, pues lo absorbe a través de las historias en las novelas. Oye, y sobre todo el expresar nuestros sentimientos. Yo creo que nos cuesta mucho expresar nuestros sentimientos, como si nos diera vergüenza expresar unos sentimientos. Y eso quizás cuando lees una novela romántica, te das cuenta de que esos sentimientos afloran. Y dices, caramba, ¿y yo por qué no? Que yo siento esos sentimientos, igual la redundancia, ¿por qué no los expreso? Claro, pues sí, porque mira, yo creo que es que la sociedad ha ido aumentando de velocidad, han ido aumentando las responsabilidades y ha ido aumentando el mirar hacia afuera, ¿no? Entonces nos hemos olvidado de mirar hacia adentro, hacia nosotros, a lo que somos y a lo que sentimos y nos hemos convertido quizá un poco en personajes fríos de todo este teatro, ¿no? Planetario. Entonces, es quizá el momento de que paremos un poco y nos demos cuenta que nuestras sensaciones, nuestras emociones son muy importantes, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver, está el sexo torrido que Sí. realmente es aquí te cepillo y se acabó, ¿no? Entonces ahí no hay ni sensaciones ni emociones, ¿no? No transmites nada. Entonces, antes de llegar al punto ese tan frío de que pase eso en la sociedad, pues hay que procurar, ¿no? Que las emociones y las sensaciones tengamos que tener el valor de demostrarlas y de sacarlas hacia afuera, ¿no? Ujú. Que eso no es signo de debilidad, No, sino no, es un signo de humanidad, claro. de que somos personas. Sí, que decirte quiero es muy gratificante, de verdad. Oye, ¿qué te va a decir? Tú empezaste escribiendo poesía. De alguna forma en la poesía hay un modo de romanticismo. Quizás es la antesala de las novelas así de amoríos, de románticas. Pues en mi caso no. No. O sea, en mi caso no. En mi caso, cuando yo escribía poesía era expresar emociones, ¿no? Ajá. O sea, dolor, frustración, alegría, ¿no? Todo ese tipo de emociones yo las expresaba a través de la poesía, ¿no? Y esto era en la adolescencia. Entonces llegó un momento en que hice un parón, me pegué muchos años sin escribir y no le di mayor importancia a tener interés por escribir ni nada, ¿no? Entonces un día de repente me sobrevino una necesidad de escribir
que yo para rato me pensaba que iba a escribir novelas Sí. y me vino una necesidad imperiosa de escribir y me encontré con un papel y bolígrafo y a todo correr escribiendo, escribiendo, escribiendo. O sea, y es Qué que en bueno. un mes me había escrito 2 novelas. Qué bueno. O sea, porque realmente esta novela se escribió en 15 días. Sí. Entonces, dices, vamos, ¿qué está pasando aquí, no? ¿Por qué me está pasando esto, no? Y aparte era prácticamente inconsciente de lo que se estaba escribiendo. Ujú. Y cuando lo releía, decía yo, no me puedo creer que esto haya salido de mí, no me puedo creer que yo lo haya escrito, ¿no? O sea, Entonces, claro, dices, si en el colegio no era capaz de escribir media página del dictado, ¿cómo es posible que yo haya escrito 300 páginas, ¿no? sí, sí. O 600 páginas, o 6 novelas. O sea, entonces todo esto a mí todavía me sorprende y me queda grande, con lo cual no puedo decir que tenga que ver la poesía con el tema este de la novela, ¿no? Ujú. No, me refería al fondo, porque quizás también el tema de la expresión de sentimientos en los libros de ayuda, en los libros de apoyo, de alguna forma también es reconocer y expresar sentimientos. Sí, sí, totalmente, totalmente. A eso me refiero en esa unión. ¿Qué te iba a decir? El libro ¿Quién es Raquel? ¿Dónde podemos encontrarlo ahora mismo? Pues ahora mismo está Está, en Amazon, pendiente de estar en todas las librerías. pues está recientito, recientito. Sí, sí, es muy reciente, sí. Oye, una cosa, y yo creo que es una ventaja que tenemos los lectores, y es la relación que podemos tener con los escritores gracias a las redes sociales. ¿Qué te comentan los lectores sobre los sentimientos que tú expresas en los libros? Bueno, pues yo estoy maravillada, o sea, porque están surgiendo personas fantásticas que, que se están reconociendo en las historias, están reconociendo sus sentimientos, sus emociones, sus sensaciones. Entonces es fantástico, ¿no? Entonces cuando por privado me lo cuentan y me cuentan su historia y me cuentan dónde se han reconocido, ¿no? Por qué han sentido lo que han sentido al leer esa parte de la historia, pues a mí eso me reconforta, ¿no? Porque entonces me está indicando que mi propósito era que que las personas exteriorizaran y Ujú. lo estoy consiguiendo, ¿no? Qué bueno. Oye, otra pregunta que te iba a hacer y quizás nos apartamos un poco del libro, al que la volveremos. El resto de las novelas tuyas, el resto de los libros tuyos, ha sido por distintas editoriales. Y en cambio esta has decidido autopublicarte, autoeditarte tú. ¿No ha sido Mm. buena la experiencia con las editoriales? No, no he tenido buena experiencia, ¿no? Bueno, No creo que haya que entrar mucho en el tema porque, mm, bueno, cada uno tiene su experiencia, la ajá. mía no ha sido agradable, he llegado a un punto de decepción y de gasto económico que no me esperaba y ya pues he decidido que la autopublicación me resulta más serena Ujú. para mi carga emocional. Bueno, la verdad es que últimamente estamos aquí entrevistando a muchísimos escritores que han decidido autopublicarse, ¿eh? Y la verdad es que encuentras unas auténticas joyas en estos libros. Sí, Eh, yo los estoy descubriendo porque también los leo, o sea, estoy leyendo a lectores noveles autopublicados y me estoy sorprendiendo de la calidad que hay. sí, sí, pero realmente, realmente maravillosa, ¿eh? ¿Qué te iba a comentar? ¿Dónde pueden cotillar un poco sobre ti, sobre tu obra, nuestros oyentes? ¿En Facebook? No sé, ¿dónde estás? Sí, en Facebook y en Instagram, ¿Y el Facebook es? pues Maika M. Maika Molina M. Molina, ya está. y en Instagram exactamente lo mismo. Vale, Maika M. Molina, merece la pena. ¿Editas algo también como relatos o pequeños consejos? Yo sé que sí tiene aquí una serie de frases realmente extraordinarias, como hay que liberarse de un pensamiento negativo cuando aparece, antes de permitir que crezca y nos devore. Mm. Sí, bueno, no hago relatos ni microrelatos, no es vamos, no es mi estilo, no me surge, vamos. Ajá. Pero sí que de vez en cuando, no diré casi a diario, pero no todos los días, pues me levanto con un pensamiento en la cabeza y me gusta expresarlo, ¿no? Entonces lo expreso a través de las redes sociales y hay quien se ve identificado y eso es bonito, ¿no? Ujú. Bueno, ¿quién es Raquel? Lo has escrito, joder, increíble, en 2 semanas. Supongo que ya estarás escribiendo más cosas. A ese ritmo. Sí, estoy escribiendo más cosas. Lo que pasa es que yo como me muevo por inspiración, Ajá. pues no fuerzo las situaciones, ¿no? Entonces, pues tengo ahí media novela escrita que se quedó atascada antes del confinamiento y entonces, bueno,
ya surgirá, ¿no? Y en el momento que surja, pues quizá yo digo que llegó la mitad, el resto pues ya a lo mejor sale del tirón, ¿no? Qué bueno. Entonces, como no esfuerzo, pues yo dejo fluir y la información ya llegará. ¿Y cuándo te surge la inspiración? Pues no lo sé, o sea, no es que tenga ningún momento en concreto. Por ejemplo, cuando ocurrió estas dos novelas que escribí en un mes, pues fue día y noche escribiendo que no podía ni dormir, vamos, Qué bueno. porque no me permitía la inspiración ni dormir, ¿no? Y no había otra cosa en mi cabeza nada más que la historia hasta que la conseguí escribir, ¿no? O sea, Luego al mes siguiente, pues surgió la primera parte de la tetralogía que tengo publicada y pasó exactamente lo mismo. Lo que pasa es que en este caso no había un orden lineal, o sea, era todo información, mmm, información revuelta, ¿no? Entonces, una vez que ya tuve toda la información, al cabo de un mes, pues tuve que poner un orden, ¿no? ujú. Porque claro, y luego además que cuando te viene así a ráfagas y a todo correr, no entiendes de qué va la historia, ¿no? No entiendes de qué va, no entiendes muchas cosas de las que se te dicen y bueno, ya cuando vas poniendo un orden, pues te sorprendes, ¿no? Te sorprendes y aprendes además, ¿no? Sí. Aprendes de lo que los personajes te han hecho escribir y desde luego que yo he aprendido muchísimo, ¿no? Yo, yo- Muchísimo sobre lo que es ser persona. sí, sí, yo de todas formas siempre lo comento y creo que a muchos escritores les ocurre. Y es que el escritor se inventa el personaje y luego al final el personaje decide tomar su propio camino y tiene vida propia. Sí, bueno, en este caso no fue así porque yo no inventé ningún personaje, fue como que ellos me abordaron y me dijeron, hay que escribir esta historia, ¿no? Entonces bueno, yo le llamo porque oí ese nombre y yo le llamo la danza del escritor, ¿no? Que es como una evasión temporal de ti, Ujú. donde entra pues la inspiración o los personajes y son los que van escribiendo la historia, ¿no? Por eso te comentaba antes que luego yo cuando leía lo que había escrito me sorprendía porque no me creía que yo habría escrito eso ni que hubiera salido de mí, ¿no? O sea, Dices, que no he para mí sido era yo. impensable. Qué bueno. Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Qué destacarías tú de quién es Raquel? Pues mira, destacaría el, primero la parte del personaje que, pues eso, ¿no? Que te va matizando, ¿no? Como una persona que tiene una coraza ante cosas que no quiere llegar a sentir, ¿no? Ni vivir, Ujú. ¿no? Y cómo poco a poco hay alguien que puede conseguir romper eso sin necesidad de que haya unos sentimientos de amor por medio, ¿no? Eso destacaría, ¿no? Luego destacaría el personaje de ella, de cómo va guardando el misterio de quién es prácticamente hasta los dos últimos capítulos, ¿no? Ujú. Entonces, es una trama bastante interesante, hay escenas de alto voltaje, Sí, sí. ¿no? No es una novela erótica convencional, tiene su matiz de romanticismo, pero solo hasta el final eso no se ve, con lo cual nos vamos viendo en una historia que te va elevando la temperatura y mientras que te mantiene en la intriga. El amor tiene parte de misterio. Sí, siempre. Absolutamente. El amor tiene muchas cosas. Ujú. Entonces, no se le puede encasillar porque el amor es el amor genuino, el amor infinito, tiene muchas variantes, entonces no se puede encasillar de ninguna forma, ¿no? ¿Tú, Entonces, tú crees que ahí sí. el amor surge o es algo que poco a poco se va consiguiendo? Bueno, el amor no surge, el amor está. El amor Otra está. cosa es que hagamos uso de él. Qué bueno. Entonces, bueno, a razón de los condicionantes, porque vemos a los niños que aman sin condiciones, o sea, ellos aman y no hay más, ¿no? Y no tienen que esperar a que surja algo para empezar a tener esos sentimientos, o sea, ¿no? Ellos son como el amor abierto. Entonces, conforme vas creciendo, va habiendo una serie de dogmas, de conflictos sociales y personales que hacen que tú vayas poniendo una serie de máscaras y de muros delante tuya, ¿no? Ujú. Entonces, eso es lo que hace que se frene ese sentimiento o
que lo encerremos, ¿no? En el fondo, Entonces, poco a poco hay que ir sacándolo hacia afuera, ¿no? Entonces, cada uno lo saca por la vía que puede, ¿no? Puede ser a través de sentimientos que le aporta otra persona y los corresponde, puede ser a través de amistades que también son correspondidas, pues en fin, luego hay eso, ¿no? Una serie de vías, pero dentro de que el amor engloba muchísimas cosas, o sea, por no decir todo. yo creo que sí, yo creo que realmente el amor lo inunda. A veces nos asusta el amor. Sí, sí, pero nos asusta porque es más grande de lo que nos podemos imaginar. Y para poder amar no tienes que desnudarte un poco, no tienes que abrirte. A ver, si tú no te abres, no estás amando, estás queriendo. Y Mm. cuando quieres, hay un cierto grado de posesión. Es yo quiero, y quiere decir yo quiero esto, yo quiero este sentimiento, yo quiero esto. Entonces vas a necesitar algo a cambio, ¿no? Porque vas a tener la sensación de que estás dando, pero quieres recibir, ¿no? Pero cuando amas, amas incondicionalmente, o sea, tú das, y si recibes bien y si no recibes también, porque el sentimiento de amor no lo vas a diluir porque no recibas algo que tú has dado. Tampoco podemos decidir cuándo amamos y cuándo no. Tampoco, tampoco. Tengo que O no sea, ser. ese sentimiento es parte intrínseca del ser humano y eso no se decide. Oh, Maika. Es un auténtico placer hablar contigo. Ustedes han conocido a Maika M. Molina. Como personaje merece la pena y mucho, pues imagínense lo que ella escribe. ¿Quién es Raquel? La verdad, un libro altamente recomendable. Acaba de salir ahora mismo y pueden dentro de poco encontrarlo en cualquier librería, de momento en Amazon, y por supuesto si te lo piden en tus redes sociales, ¿no? Sí, exacto. Si te lo piden seguro que lo mandas Si me lo piden, yo se dedicado lo y mando todo. dedicado, con mucho cariño y con gusto de que lo disfruten. Pues que además un libro dedicado tiene un valor añadido. Maika M. Molina, ¿quién es Raquel? No se lo pierdan, merece la pena. Maika, como ha sido un placer, espero volver a hablar Igualmente. contigo muy prontito y con la próxima obra, porque si va así de deprisa vamos a tener que dar casi todas las semanas, ¿eh? Bueno, esperemos que vaya surgiendo y que vayan agradando a los lectores. Seguro que sí. Maika, ha sido un placer, muchísimas gracias por atendernos. Igualmente, Un beso, hasta hasta luego, pronto. hasta luego. Bueno amigos, nosotros les vamos a dejar ahora un ratito, porque luego después seguiremos hablando de Semana Santa, nos visitará el alcalde de Sepúlveda, don Ramón López, hablaremos también de Fibratec, vamos a entrevistar a su gerente, a Manuel de Mirchi, ya saben, el fin de los mayazos, una auténtica maravilla. Les voy a recordar que el día 9 a las 8 de la tarde, dentro de los conciertos de Semana Santa de la Coral La Espadaña, pues podremos escucharles aquí a las 8 de la tarde, el día 9, en la iglesia Nuestra Señora del Manto de Riaza. La verdad es que podemos pasar un rato muy agradable. Dentro de un rato volvemos, ¿vale? Hasta ahora, amigos. Nordeste Radio. La voz del Nordeste de Segovia.